Hoy volvemos con Renato Ramírez. Hace 15 días quedamos con la primera entrega de lo que fue el movimiento estudiantil de 1971. Hemos hablado nuevamente con Renato, nos va a contar lo que sigue en este movimiento histórico de los estudiantes, lo que forjó este movimiento estudiantil, para que lo tengamos en cuenta de cómo a través de la historia del movimiento estudiantil se han forjado grandes luchas para todos y el bienestar de todos los estudiantes y por el bienestar de la educación, por el mejoramiento de la educación pública. Entonces escuchemos a Renato Ramírez. Nos encontramos con Renato Ramírez, uno de los líderes de la movilización o la huelga que se estalló el 7 de marzo de 1971 en la Universidad del Valle. Renato, muy buenos días. Por favor, hay unos hechos que dieron inicialmente a una huelga en la Universidad del Valle. ¿Cuáles fueron esas causas que motivaron esta huelga? Sí, muchas gracias, muy buenos días. Eh, Seguimos con el programa que anticipa el aniversario 50 del movimiento estudiantil de los años 71-72 que nació en la Universidad del Valle. Realmente, de manera breve, antecedentes. La década del 60 termina con muchos cambios sociales, culturales, eh, más bien contraculturales, cosas musicales. Fue una década del 60 muy dinámica y entramos a la década del 70 en un ambiente, pues digamos, de tensión política y económica. El dólar dejó de ser, el oro dejó de ser el patrón y se convirtió el petrodólar a nivel internacional. Eso lo decretó en el 71 Nixon. En la cosa latinoamericana pues había muchas tensiones también limítrofes con Venezuela, en el caso de Colombia, muchas tomas campesinas en Colombia, la Asociación de Usuarios Campesinos, la tierra para el que la trabaja, una clase media muy dinámica que se estaba formando, que encontraba en la educación una posibilidad de ascenso social. Las universidades se estaban abriendo ya a recibir más estudiantes, las mujeres ingresaron a los estudios universitarios en la región de una manera más significativa, eh, pero había y vivía una estructura de pensamiento dictatorial luego de la dictadura de Rojas Pinilla. Los consejos superiores universitarios mantenían una composición antidemocrática, ahí se mantenía el ejército o la tercera brigada, el clero, los gobernantes, solo había un representante de profesores que era incluso nombrado por el Consejo Superior mismo, un representante de los estudiantes y unos rectores de una mentalidad conservadora bastante antidemocrática. Entonces, frente al surgimiento de estudiantes que venían de secundaria, organizados, de luchas grandes contra el alza del transporte, con una nueva mentalidad y una clase media que movilizaba cultural e intelectualmente, que buscaba nuevos conocimientos y todo, se estrelló contra esa mentalidad conservadora y autoritaria en las universidades públicas. Esa es una primera causa real. El Consejo Superior se reclamó que se cambiara de su composición y se reivindicara la autonomía. La bandera de la autonomía fue la primera bandera que se expresaba en la estructura de poder. Era necesario confrontar la estructura de poder del Consejo Superior y eso se decretó en una asamblea nacional que se hizo el 19 de febrero. Recuerdo, no es el 7 de marzo los hechos de Cali, es el 26 de febrero de 1971. La coyuntura o la chispa es porque eh, se había nombrado a un decano brincando las normas que en ese momento habían de consulta entre los profesores y se había impuesto por la rectoría otro decano en la Facultad de Economía. Ese fue otro indicador de antidemocracia, no solo una composición antidemocrática del Consejo Superior, sino también, digamos, autoritaria de la rectoría. Y se hizo un encuentro nacional el 19 de febrero. El 26 se programó una marcha nacional de estudiantes. Ese 19, eh,
o tal vez el 17, se había dado una toma de los estudiantes de la rectoría y sacaron ahí una cantidad de documentos que mostraban la influencia cultural y económica de los Estados Unidos sobre las universidades públicas colombianas. Ese fue el estallido, digamos, político principal. Frente a la respuesta del 26 de febrero, que había una jornada nacional, la Universidad del Valle amaneció allanada, con ejército, alrededores y todo, en un barrio que es San Fernando, donde estaba la sede entonces principal de la universidad. Hoy está ahí la sede de San Fernando y hay otra que es la de Ciudad Universitaria. En resumen, los estudiantes intentamos recuperar el claustro universitario de San Fernando y entonces se hace un forcejeo alrededor, en el mismo barrio, alrededor de la universidad y muere un estudiante que era muy querido, Edgar eh, Mejía Vargas, que nosotros le decíamos Jalisco. Eso desató la furia y la rabia de los estudiantes y en ese momento en todo el país se estaban dando también movilizaciones y se supo de la tragedia de Cali, muertos entre 15 y 30 personas, toque de queda y todo eso, y eso se replicó en el país. Entonces fue un hecho en el que coincidieron unos intereses de las universidades públicas por un Consejo Superior Democráticos, un punto. Dos, los manejos autoritarios del rector en relación con la elección de un decano, pedíamos autonomía académica. Y tres, se da en el marco de un movimiento estudiantil que ya tenía una jornada nacional el 26 de febrero y se le responde con represión. Sumado a la represión viene el asesinato de un estudiante y eso no lo perdonó la ciudadanía de Cali porque encontraba en los estudiantes una voz de protesta frente a muchas insatisfacciones de época. Ese es como los elementos gruesos para este primer tema de cuáles fueron las causas, digamos, más inmediatas o que dispararon esas movilizaciones y la respuesta de la ciudadanía. Las peticiones de los estudiantes de la Universidad del Valle que motivaron la huelga desencadenan unos hechos agresivos de parte del Estado que ocasionan la solidaridad nacional de los estudiantes. ¿Cuáles fueron estos hechos y cuál es la connotación política de responder el Estado de esta manera? Ya ilustré sobre los hechos y las agresiones del Estado a los estudiantes. Primero, una terrible exageración pues de allanar una universidad, allanarla con el ejército. Eso es supremamente sensible y en Colombia pues ya venía el antecedente cuando el gobierno de Lleras Restrepo metió tanques en la Universidad Nacional de Colombia. Esa era una marca muy grande. Las viejas tensiones de agresividad del ejército, del asesinato de estudiantes cuando la dictadura de Rojas Pinilla, o sea, todo eso se sumaba como un antecedente muy fuerte. Allí el tema es intentar una explicación de por qué el Estado reacciona de esa manera. Sí, en cierta forma, desde la lógica del Estado de ese momento, o por lo menos del gobierno universitario, estaba el ejército, el clero, los comerciantes y todo eso, y confrontar con una tesis de un consejo universitario eh, para la comunidad académica, con amplia representación de estudiantes y profesores, que tuviera acceso a todas las nuevas pensamientos de época, era muy complicado para la Colombia. Entonces, luego se aclararía la necesidad de darle una visión más internacional al pensamiento universitario y a la formación profesional en Colombia, que entraran todas las fuerzas distintas del pensamiento, filósofos clásicos, la teoría política, las teorías económicas, las teorías de la liberación que estaban de moda en la iglesia en ese momento. O sea, había una necesidad de un cambio radical en la forma de pensar contra la opresión, el dominio y la mentira, que era un elemento que estaba allí. Entonces, eso lo que hizo fue simplemente sacar a la luz pública esas contradicciones que estaban soterradas
y que se dieron en el marco de la coyuntura del bloqueo a la sede de la Universidad del Valle y en la respuesta que ese día se dio en el país frente a las marchas y las que se siguieron dando después, porque luego vino la toma de la Universidad Nacional de Colombia Seccional Palmira el 4 de abril, el asesinato de Tuto González, de Augusto González en la Universidad del Cauca, y todas las universidades del país tuvieron unas épocas de martirio porque la represión militar fue la única respuesta que entonces tuvo los sectores que tenían influencia económica, política y regional y de dominio de las universidades frente a las nuevas propuestas del movimiento estudiantil. De verdad que se quedaron sin respuesta y solo fue la acción militar, por lo menos, y el miedo y el temor sin duda a cambios novedosos que se planteaban los que causaron su comportamiento. Renato, ¿cuál es el hecho fundamental que hace la diferencia con el resto de las movilizaciones estudiantiles o con el movimiento estudiantil en el marco del siglo XX? ¿Qué es lo que enmarca este movimiento? ¿Qué es lo fundamental en este movimiento que queda para la historia? Bueno, esta es una pregunta de mucho calado. Tratar de interpretar cuál es el hecho fundamental que marca la diferencia o que caracterizó no solo el 26 de febrero, porque ya hablamos de eso, sino el movimiento estudiantil de los años 71-72. Yo respondo en tres planos. En el plano general es que se pasa de la crítica social y moral, ya develada en la década del 60 por el hipismo, la cosa contracultural, ya develada también por la música latinoamericana y todo el movimiento musical de finales de década del 60 y 70, y sobre todo en la hipocresía de poder, que se hablaba de una manera y se respondía de otra. Ese es un primer plano, o sea, se pasa realmente, para mi opinión, se pasa de una respuesta moral, se pasa de una respuesta moral y de crítica social a una respuesta política. Ese es un primer hecho en el plano internacional y cultural. En el plano de las formas de desarrollo del movimiento estudiantil, es que el movimiento estudiantil comienza a sacudirse de ser exclusivamente o principalmente una cantera para los grupos guerrilleros. Ya se había metido los hermanos Medina Morón y los que fundaron el ELN, que se habían formado en Cuba, habían creado el ELN en el 60. Las FARC reclutaba estudiantes universitarios también, el EPL, en fin. En esta ocasión hay un sacudimiento histórico que todavía se continúa pese a que siguen ocurriendo los fenómenos. Es que dejó de ser el movimiento estudiantil un movimiento, digamos, subsidiario del movimiento guerrillero, a convertirse, a tener sus propias consignas políticas, sociales, centradas en la educación. Entonces nacen varias, una educación popular, científica, de masas, una universidad crítica, una visión internacional del conocimiento, abrevar en las nuevas fuentes y en las distintas ciencias que daban, que no se reprimieran las sociales ni se acabaran con las facultades de sociología, etcétera. Eso fue un gran cambio que se dio, y hay que decir que ese cambio se dio también en mucho y gracias también al movimiento digamos, de la teología de la liberación, que marcó una orientación de la Iglesia en beneficio de los sectores sociales y populares. Otra implicación real que hubo fue como 4 o 5 años después, cuando el gobierno de López Miquelsen reconoció la existencia de este tipo de rectores antidemocráticos. Y vino la fase de los rectores demoliberales y de un pensamiento nuevo. Luis Carlos Pérez en la Universidad Nacional de Colombia, Álvaro Escobar en la Universidad del Valle y así en el resto de las universidades públicas, y se instaló el cogobierno de la Universidad Nacional un periodo y hubo un movimiento por cogobierno y gobiernos en las facultades entre los años 72 y por ahí 77. Eso te lo quiero expresar como una implicación real del movimiento estudiantil. O sea que no solo fue una lucha
contra la composición de los consejos superiores, sino que hubo un cambio en la conformación de los mismos y un cambio en las orientaciones de los rectores de las universidades públicas. Muchas gracias.